Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos. Los hermanos de Raleigh y también los hermanos de Clinton. Eh, es, un, es un privilegio poder predicar la palabra de Dios hoy y traer esta reflexión. Eh, Sabemos que todo el que se sienta aquí a predicar es un privilegio. Y doy las gracias al pastor Gilberto y también al pastor John que me conceden este día la palabra. Vamos a esperar que todos se conecten un minuto más y vamos a orar para comenzar la reflexión. Bueno, estamos viendo que ya se están conectando. Bendiciones a todos los que ya se están conectando. Bendecimos nuevamente a los hermanos de Raleigh y a los de Clinton que ya se están conectando. Ok, bueno, creo que ya tenemos suficientes personas para comenzar y vamos a comenzar con una oración para que el Señor esté a cargo de esta reflexión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este día que nos has permitido, Señor, la vida, porque nos has guardado, Señor, de todo mal y nos tienes aquí, Señor, saludables. Señor, bendice a mis hermanos que están ahí desde sus hogares mirando esta predicación. Oh Dios mío, que esta palabra sea de edificación, Señor, para sus vidas, así como ha sido también para mí, Señor. Yo te pido, Señor, que el Espíritu Santo se mueva, Señor, en este lugar y también en sus hogares. En el nombre de Jesús, quédate, Señor, en este lugar. Amén, Señor, y amén. Bueno, hermanos, eh, como ya han visto el título, el que traigo, quiero aclarar dos cosas antes de comenzar. Eh, Primera, esta es una reflexión, esta no es como que quiero decir que este es el estado de la iglesia, quiero dejar eso en claro, es una reflexión. Y la otra es que es una reflexión para aprender. La palabra dice que nosotros aprendemos de lo que ya está escrito y por ende yo creo que vamos a aprender hoy. Todos aprendemos de la palabra todos los días, si venimos dispuestos a aprender. Así que en el nombre de Jesús vamos a aprender. El tema dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Eh, si me pueden acompañar en Apocalipsis 3 y vamos a estar leyendo el mensaje a Sardis. Sardis es la quinta iglesia a la que el Señor le habla. Eran 7, pero esta es la quinta iglesia a la que el Señor le habló por medio de Juan. Entonces, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 y lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas
dice esto: yo conozco tus obras, de que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén. Ok, hermanos. Para entrar en lleno al mensaje, me gustaría dar una breve explicación acerca de la historia de Sardis. Bueno, Sardis era una ciudad del siglo primero de la era cristiana. Era una ciudad greco-romana, pero esta ciudad ya había existido 6 siglos antes. De hecho, eh, esta ciudad ya existía en el siglo sexto antes de Cristo y era una ciudad industrial y comercial, rica en oro y textiles. Esta ciudad estaba a 2 millas del río Hermus y poseía una tierra rica y fértil. Pero su mayor gloria estaba en el pasado. Como ya he mencionado, esta ciudad, eh, su gloria, su mayor potencial la había tenido en el siglo sexto antes de Cristo. Fue gobernada por el rey Croesus. Este era un rey que gobernaba toda la provincia o el imperio de Lidia. Y, y después, en el año 546 a.C., el rey Ciro de Persa vino y conquistó la región y asimismo destronó al rey Croesus. También la ciudad se rindió en el año 334 a Alejandro el Magno, sin ninguna batalla librada. También vino a ser una provincia en el año 133 a.C. Al Imperio Romano. Por otro lado, en términos militares, era una ciudad que gozaba de un lugar muy estratégico, que hacía sentir a sus habitantes muy seguros dentro de sus murallas. Ubicada a 25 millas del norte de Tiatira y a 60 millas del este de Esmirna. Se encontraba a 500 metros por la superficie del valle y rodeada por riscos rocosos que en parte funcionaba como muralla contra invasores y se consideraba impenetrable. Pero la confianza pero en la confianza estaba el peligro. Sardis 2 veces había sido destruida porque se sentían seguros y no tomaban las precauciones y medidas necesarias contra, en contra de sus enemigos, lo cual trajo como consecuencia que fuera destruida 2 veces por ejércitos invasores, los cuales pudieron entrar sin siquiera dar batalla debido a sus descuidos. Bueno, ahí tenemos una breve descripción, ¿verdad?, de lo que la ciudad en sus pasados había sido una ciudad muy conocida y tenía historia, tenía de qué jactarse, había sido ya antes, había tenido gloria.
pero en el siglo primero ya esa gloria ya no la tenía, ya vivía más como del pasado. Eh, entonces, vamos a seguir con la descripción. Eh, Ellos adoraban, las personas de Sardis adoraban y erigían templos a la diosa Artemisa, o Cibeles también conocida, diosa madre de animales salvajes y de tierras vírgenes. Eh, el templo Cibeles y un teatro de 400 pies y un estadio de aproximadamente 1000 pies hablaban de la riqueza e importancia como centro comercial en el primer siglo que hoy yacen en ruina. Se dice que fue la primera ciudad donde se acuñaron monedas de plata y de oro, con el sello del rey Croesus. También ahí se inventó el teñido de ropa. Wow, bueno, se ve que sí tenía de qué jactarse, ¿verdad? El dinero moderno, las monedas como las conocemos, pues eh, según la historia dice que ahí se inventaron, la ropa teñida también ahí se inventó el método, ¿verdad? Ahora, hermano, hemos visto la historia, es una breve historia. Ahora vamos a entrar en el mensaje. Eh, Aquí en el libro de Apocalipsis, en el versículo 3 específicamente, Dios le estaba hablando a la iglesia de Sardis. Dios no le estaba hablando a la ciudad, le estaba hablando a conversos, así como a usted y a mí. Él se estaba dirigiendo a los suyos, por lo tanto, él les podía hablar como a hijos, así como nos habla a nosotros hoy en día. La Sardis significa los escapados o sobreviviente, lo que da idea de cuál es el significado del mensaje de Juan. ¿Cuál era el estado espiritual de Sardis? Bueno, no era muy favorable. De acuerdo a la palabra, dice que no era muy favorable, como lo vamos a ver en unos minutos. Eh, pero hay algo que hay que recalcar de la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis no era pobre, no era perseguida y no tenía pocos miembros. Vivía en una total conformidad. Le suena algo similar, ¿verdad? A nuestros tiempos, ¿verdad? En general. Eh, la iglesia de Sardis, a diferencia de las otras iglesias, era próspera. Eh, Falta de miembros no tenía. No era perseguida. Eso conllevaba que ella se sintiera un poco segura eh, y que no tomara precauciones como lo hacía la ciudad de Sardis en el pasado, que ellos por tener esas murallas grandes y en parte también tenía unos riscos que funcionaban como muralla. Entonces ellos se cuenta la historia de que ellos se sentían seguros y no tomaban las precauciones. Es decir, que para ellos daba igual si pasaban ejércitos, ellos seguían con sus labores y era, y era todo normal. Entonces algo similar le sucedió a la iglesia de Sardis. Y vamos a comenzar. Eh, según el versículo 1, según el versículo 1 de Sardis, eh, según el versículo 1 de Sardis, perdón, versículo sí, 1 de Apocalipsis 3, dice que la iglesia de Sardis tenía obras, es decir, no carecía, no es que había una inactividad, sí tenían obras, habían servicios, hacían eventos, etcétera. Y el Señor le dice así, yo conozco tus obras, o sea, no es que no tengas actividades, sí tienes, le dice, yo las reconozco, le dice. Entonces, eh, permiso, vamos a continuar acá. También tenían nombre y reputación de iglesia, es decir, que ellos tenían su letrero afuera, decía, esta es una iglesia, esta es la iglesia de Sardis, es decir, ¿verdad? Eh, entonces, espiritualmente hablando, estaba muerta, aunque tenía reputación, aunque ella tenía un gran sign, un gran letrero que dijera, esta es la iglesia de Sardis. Jesús le dijo, tienes nombre, le dijo,
y tienes reputación, pero estás muerta. Eh, eh, Funcionaba más como un club social donde eh, vienes, te vas y no importa, no sucede nada. Básicamente, eso era lo que pasaba con la iglesia de Sardis, funcionaba como un club social. Eh, Tercera cosa, vivía de la gloria pasada. En sus comienzos había habido un avivamiento, según Hechos 19, 10 al 11. Eh, Ahí en Hechos 19, 10 al 11, no lo vamos a leer, pero dice que Pablo había llevado un avivamiento por toda Asia. Y entonces este avivamiento también había alcanzado a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis había sido bendecida en sus comienzos espiritualmente hablando. Eh, se, Se conoce o se especula que probablemente fue fundada por seguidores de Pablo, entonces, pero el evangelio le había llegado en su totalidad, o sea, no carecía de palabra, no carecía de un avivamiento. Cuarta cosa, vivía de apariencia, eh, vivía de apariencia, de una falsa espiritualidad, porque tenía reputación, o sea, a la luz del mundo ella aparentaba ser una iglesia, pero solo el Señor sabía lo que verdaderamente había dentro de esta iglesia. Y nadie más que el Señor nos puede decir cómo está nuestro estado. Y eh, el Señor le dice, tienes reputación, le dice, eso no hay duda, le dice, tienes reputación y tienes nombre, le dice, a la luz del mundo, pero delante de mí, le dice, estás muerta espiritualmente hablando. Y si el Señor nos dice eso es porque Él sabía si el Señor les dijo eso a ellos, porque Él sabía cómo era su estado. Ellos se ponían una mascarilla, podían engañar al mundo, pero no podían engañar a Jesús. Y la verdad que a veces eh, eso no importa si engañamos al mundo, pero si pretendemos delante del Señor estar bien, eso está mal, hermano. Eh, Eso está mal y los Sardis lo hacían. Eh, pero el Señor se los llamó y Él lo hizo con amor. Y vamos a seguir viendo qué más tenía esta iglesia para ir descifrando el mensaje de Sardis. Porque estamos aquí para aprender esta tarde, hermanos. Eh, a pocos miembros le importaba su estado espiritual. eh, y lo vamos a ver más adelantito, vamos a leer unos versículos. A pocos miembros le interesaba su estado espiritual. Como decimos, la iglesia de Sardes no carecía de miembros, eh, tenía miembros, pero su estado espiritual no era de lo mejor y era a pocos que le importaba el estado. Y el Señor, por amor a esos pocos, Él dijo, mandó para que la iglesia se volviera de una manera, se trajera una evangelización a la misma iglesia, un avivamiento, por decirlo, ¿verdad? Sexta cosa que ellos estaban haciendo mal, habían alterado la enseñanza del Evangelio para apelar al mundo. Es decir, que ellos ya no predicaban el Evangelio. Imagínese usted una iglesia del primer siglo. Esta iglesia estaba fresca, para así decirlo, acababa de recibir el Evangelio, pero ya se habían apartado. Ellos ya no predicaban el Evangelio. Uno podría decir, wow, pero ya pasaron 2000 años, en nuestros tiempos eso es común, ya pasaron 2000 años, pero imagínese usted una iglesia que probablemente no tenía ni 100 años, eh, era un poco joven. Entonces, esta iglesia había caído en una decadencia, así hablando espiritualmente, y el Señor la manda a avivar. Y vamos a ver aquí, hermanos. Tengo cuatro cosas las que el Señor le manda decir a la iglesia. En primera, Jesús la llama a despertarse antes que sea tarde. En el versículo 2, eh, la Reina Valera nos la traduce como sé vigilante, pero yo quiero leer en la versión Dios habla hoy, se asimila un poco más al griego y dice despiértate.
cortó, hermano. Ok, hermano. Sí, bueno. Ok, hermano. Ahí me disculpan si se ha cortado. Vamos a estar aquí como tratando de volver a la señal. Si es que ahí me dejan saber con un amén. Voy a leer sus comentarios si ya se ve o si... Ok, hermano, vamos a seguir. Yo creo que ya está, ¿verdad? Ya está. Entonces vamos a seguir nuevamente con el mensaje. Primera cosa, volviendo a recalcar, la primera cosa que Jesús llama a esta iglesia, Jesús la llama a despertarse. Eh, ¿A despertarse de qué? A despertarse de la situación que estaba viviendo. Ya no estaba funcionando como una iglesia. Entonces Jesús quería rescatarla de ese sueño que ella estaba pasando. Ella tenía obras, tenía apariencia de iglesia, pero no era espiritualmente, no estaba viviendo como una iglesia. Entonces Jesús le dice, despiértate, despiértate, como le dice a muchos cristianos hoy en día, despiértate, despiértate de ese sueño. Yo sé que tú vas a la iglesia, le dice, yo sé que tú tienes obras, pero despiértate porque Él, hermano, Él nos ve desnudo tal como nosotros somos. Nosotros, yo puedo engañar al pastor, yo puedo engañar a los hermanos, incluso a los de afuera, pero solo el Señor conoce nuestra situación y yo quiero, hermano, que este mensaje me ha bendecido mucho a mí, me ha redargullido. Yo creo que también puede ayudar también a los demás miembros. Entonces, hermano, en el versículo 3, Jesús llama a despertarse a la iglesia antes que sea tarde. Había un tiempo, Dios le había dado un tiempo a esta iglesia, no es que tenía toda la vida para esperar a Jesús. Él le había dicho, despiértate antes que sea tarde, en el versículo 2. Entonces, ¿a despertarse de qué? A despertarse de ese ciclo que ella estaba viviendo. Ya no, las aguas, hermanos, cuando una vez que la utiliza, ya no se vuelve a utilizar por segunda vez. Es decir, que ellos habían dejado de renovarse como iglesia, habían dejado de buscar al Señor como en el principio. Entonces, por eso es necesario nosotros renovarnos, buscar siempre del Señor, porque si no nos estancamos espiritualmente. Parece que se ha cortado. A mí me dejan saber, hermanos. Tenemos un problemita. Seguimos, ¿no? Seguimos. Ahí me avisan, hermano, con un amén, para yo poder saber si estamos en la misma página. Creo que sí, ya estamos. Ok, hermanos. Aquí la señal que nos está queriendo interrumpir, pero vamos a seguir. No vamos a dejar que esto nos detenga. En el nombre de Jesús vamos a seguir. Entonces, el Señor la estaba llamando a que se despertase, ¿verdad? De este largo sueño que estaba teniendo. Ahora, eh, cosa número 2 que el Señor la llamó a esta iglesia a hacer, la llamó a firmarse. En el mismo versículo 2, la parte B, eh, la llamó a firmarse, a recobrar el ánimo espiritual. Esta iglesia de Sardis se le es conocida por la iglesia que estaba muerta, también por la iglesia que no tenía fuerzas espiritualmente hablando. Entonces, la iglesia, Dios la llama a recobrar el ánimo espiritual, porque al igual que una persona que está decaída y no tiene fuerzas, no se puede levantar. Así Dios mismo llamaba a esta iglesia a recobrar el ánimo espiritual. Y el ánimo espiritual eh, eso conllevaba a buscar de Dios, a volver a la sana doctrina, a orar, a hacer todo eso que nosotros hacemos al comienzo de nuestro convertimiento. Así que cosa número 2 era afirmarse y a recobrar el ánimo espiritual. Le dice el Señor en el versículo 2, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado
las obras perfectas delante de Dios. Eh, la, la, la cosa número 3, Jesús la llamó a volverse a la esencia del Evangelio, haciendo memoria de la sana enseñanza que se le había dado. En el versículo 3 le dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Entonces el Señor le dice que se volviera a la esencia del Evangelio. Eh, Hermanos, esta de volverse a la esencia del Evangelio, eh, la iglesia de Sardes ya lo estaba viviendo, entonces ya no es como una sorpresa para nuestros tiempos. Hoy en día, no vamos a generalizar tampoco, pero hoy en día, hermanos, hay también ministerios, por decirlo así, o iglesias que también necesitan volverse a la esencia del Evangelio, porque el Evangelio no es, no es como un estado visible de la persona, no es como algo que se lleva puesto, así como un trapo, es decir, que el cristiano es cristiano solamente por usar manga larga o la o camisa manga larga o la mujer por usar un vestido largo. Eso no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es vivir una vida santa, es vivir dando testimonio al mundo. Em, Porque hermanos, la palabra dice, Jesús nos llama y nos dice que somos sal del mundo. Entonces, hermanos, si la iglesia de Sardis había dejado de ser sal. Probablemente en el pasado sí había sido sal, pero ya en el estado que Jesús la llama, ya no era sal. Prácticamente le dice, estás muerta. Entonces, hermano, Jesús la llama a que se vuelva la esencia del Evangelio. Igual hoy en día, hoy llama a cristianos, ¿no? Llama a iglesias, llama a ministerios en general a volverse a la esencia, porque el Evangelio no consiste en aparentar, no consiste en usar un vestido largo o una camisa larga, sino en vivir una vida santa. Consiste en predicar el Evangelio, consiste en dar testimonio. Porque hermanos, así igual como la iglesia de Sardis, si la iglesia pierde su testimonio, si la iglesia ya no evangeliza, si la iglesia ya no se renueva, si la iglesia ya no funciona como iglesia, entonces ¿con qué? ¿Qué tiene que ofrecerle al mundo? El mundo no puede recibir nada. Si la iglesia se hace igual que el mundo, entonces no podemos ofrecerle nada al mundo, hermano. Es por eso que es necesario, como dice Jesús, volverse a la esencia del Evangelio. Si nosotros vamos a al mensaje de las 7 iglesias, vamos a ver que la iglesia de Sardis fue la única que no recibió como un elogio, fue a la única que se le dio una represión dura y le dice, estás muerta, le dice. No le dice, estás media dormida, no, le dice, estás muerta, le dice. Pero más adelante, en en la cosa número 4, perdón, en el punto número 4, Jesús la llama a arrepentirse de su apatía y a volverse a Él. Versículo número 4 de, del capítulo 3 de Apocalipsis, dice así, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Perdón, hermano, vamos a volver aquí. Ok, es en el versículo 3, en la sección C. Dice, arrepiéntete pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, a la iglesia no solamente se le llama, no la llamó solamente Jesús, sino también la llamó a arrepentirse. La llamó a arrepentirse de todas estas cosas que hemos mencionado, de su apatía, de, de, de haber abandonado la esencia del Evangelio, de de haber entrado, hermanos, en ese estancamiento, porque no estaba dando testimonio
a la ciudad de Sardis, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, hermano, en este día, en, en este día probablemente no estamos eh, haciendo las mismas obras que el Señor espera de nosotros y Él nos llama también a volvernos a Él, por ejemplo, a buscarlo como lo buscábamos antes, en oración, leyendo la palabra. Cuando entramos en un estancamiento, hermanos, ya no podemos agradar al Señor y mucho menos podemos ir al mundo y tratar de evangelizarla. Porque ¿cómo, hermanos? Si el mundo, eh, si, nos, si, si actuamos como el mundo, entonces no podremos, hermanos, en ese aspecto no se puede. Entonces, hermanos, el Señor aquí nos llama también a dejar nuestra apatía y a volvernos a Él. Esa es la manera como una como un avivamiento personal comienza, volviendo a arrepentirse, volviendo a dejar la apatía y volverse a Cristo de corazón, eh, porque podemos decir, sí, volveré mañana, pero si no hay un arrepentimiento, hermano, no se puede, así no podremos, hermano. Y entonces, em, eso solo es posible cuando nosotros reconocemos nuestro estado. Yo no conozco tu estado, hermano. Yo no sé, no te puedo juzgar, no te puedo decir, mira, arrepiéntete de esto. Yo no sé, hermano, cómo es tu estado. El Señor me da este mensaje para mí. Yo sé cómo a mí me ha bendecido. Yo creo que también te ha bendecido. Pero hoy en este día yo no vengo a juzgarte, yo no vengo a apuntarte, yo vengo a bendecirte con este mensaje y espero que el Señor te edifique, que tú puedas ver la área en que le estás fallando, en la área en que has dejado de hacer la obra en la iglesia. Recuerda que nosotros tenemos dos llamados en la iglesia. El primer llamado es a la salvación personal. El segundo llamado es a servir a la iglesia y a evangelizar. Acuérdate, hermano, acuérdate de las obras primeras que hacías en el pasado. Acuérdate cuando te convertiste en el principio. Volvamos, hermano, volvamos. Me incluyo yo también. Volvamos, hermanos, a la esencia del evangelio. Em, el Señor Jesús, al finalizar el mensaje, le da una promesa a la iglesia de Sardis y a sus miembros y les dice, Jesús promete no borrar el nombre y confesaría el nombre de cada individuo vencedor delante de su Padre y de sus ángeles. El Señor motivaba a la iglesia y le decían que si ustedes se vuelven a mí de todo corazón, si ustedes vuelven a la esencia del Evangelio, no voy a borrar sus nombres y voy a decir su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. Eh, como hemos visto, el Señor estaba hablando a cristianos, no a personas, no a los amigos del mundo, con todo respeto a los amigos del mundo, si nos ven, eh, los bendecimos, pero aquí le estaba hablando a la iglesia y le dice que sus nombres sí estaban escritos, pero que si ellos no volvían, el Señor los iba a borrar. Entonces, hermanos, no dejemos que ninguna actitud, no dejemos que nada que nos estorbe, haga eso en nuestras vidas, porque el Señor nos ama, así como amaba a la iglesia de Sardis. Él les habló este mensaje con amor. Él no les mandó a apuntar y a condenarnos. No, el Señor siempre habla con amor en su tiempo. Y en su tiempo también, si nosotros le seguimos fieles, Él también nos exalta y nos bendice. Si es que hermanos, sigamos firmes, sigamos buscando al Señor, no dejemos de congregarnos los que podamos y los que no puedan, pues allí, hermanos, desde la comunidad de su hogar, siempre busque al Señor, no deje que su vida se enfríe, porque una vez, hermano, que el cristiano se enfría, no es fácil que vuelva al estado espiritual que estaba. En este momento, hermanos, para finalizar ya, eh, quiero decirte que el Señor, que este momento no es, hermanos,
para enfriarnos. El Señor esto lo ha permitido no para castigar. Yo me atrevo a decir que no es un castigo, más bien es un llamado a la iglesia, es un llamado al mundo también en general, a buscar al Señor, a volverse a sus caminos. Todavía hay tiempo, no estamos en tiempo de juicio todavía, estamos en tiempo de gracia. Y alentamos a los amigos a buscar del Señor antes antes de que sea tarde. Las personas no solamente mueren del coronavirus, también mueren de diferentes maneras, de accidentes, de otras enfermedades. O sea que no tema, hermano, el coronavirus. El Señor, eh, Él quiere traer un avivamiento. Este coronavirus, el enemigo probablemente lo hizo para mal, pero el Señor lo va a tornar para bien. Me acuerdo, hermano, cuando comenzamos este año 2020, acá en la iglesia Aceite y Fuego en Clinton, y se mencionaba avivamiento. No perdamos esa palabra de avivamiento porque está vigente. Si lo dijimos, creámoslo por fe, hermanos. Pongamos en práctica esta palabra y el Señor hará que de fruto, hermano. Quiero despedirme con una oración y quiero dar gracias a todos los amigos que nos han estado viendo y los bendecimos en el nombre de Jesús. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido en este día, Señor, escuchar tu palabra. Me has hablado a mí, Señor, yo sé que tú le has hablado a los hermanos, Señor. Yo sé que les continuarás hablando, yo sé que le has hablado a los amigos y donde quiera que estén ahí los amigos también, Señor. Que ellos puedan ver, Padre, que esta situación, el coronavirus, tú la vas a utilizar para el bien de ellos también. Que no teman, Señor, que no teman, porque tú eres, Señor, el Dios de vida que está por encima, Señor, de toda enfermedad, Señor. Eh, y tú, Señor, eres rey sobre todo, Señor. No hay nada que esté fuera de tu control. No hay nada, Señor. Nuestras vidas están seguras allí. Te damos la gracia, Señor, en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Sean bendecidos, hermanos. Nos despedimos entonces.